Bueno amigos, y aquí hoy pues estamos con un personaje que conoce un poco acerca de la historia de este bonito pueblo de Berlín. Así es que pues vamos a ver qué es lo que usted nos puede contar, darnos algunos puntos claves que ha forjado la historia de Berlín en el pueblo que hoy en día podemos conocer nosotros. Bueno, buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida por visitar nuestro municipio, un municipio cargado de historia, cargado de remembranzas, que a lo largo del tiempo, ya 138 años de existencia como municipio, ha vivido a través de la historia. Berlín está situado a 112.8 kilómetros de la capital, siendo un municipio de los el tercero más grande del departamento de Solután, con 146 kilómetros cuadrados, una población aproximada de 35.000 habitantes. Tiene una extensión territorial de 16 cantones, tiene 64 caseríos y tiene 4 barrios en el casco urbano y alrededor de 40 colonias. A Berlín, a lo largo de la historia, se ha desarrollado más que todo el patrimonio cafetalero, en el área del café. Otra economía pujante que hizo de Berlín un emporio económico. Aquí se concentraban los mayores cultivos de café, dando lugar a la fundación del pueblo como tal, por lo acogedor del clima, por su topografía, donde se sentaron bastantes agricultores que le dieron pie al cultivo del café. Después, posteriormente, Berlín ha sido castigado por bastantes catástrofes, ya sea terremotos, deslizamientos, inundaciones, sequías y una serie de acontecimientos que han venido modificando la conducta y el quehacer diario de la gente. ¿Qué nos pudiese decir acerca de las láminas troqueladas de su centro histórico? Para hablar de las características del municipio, tenemos que remontarnos necesariamente a la historia. La historia de Berlín data desde la fundación por un ciudadano alemán que hizo la fundación de Berlín, por decirlo así, en el año de 1885, dando origen al asentamiento de familias de origen europeo. Estas familias europeas trajeron consigo la transcultura, trajeron los sistemas constructivos, entre ellos la lámina troquelada, que es la que podemos observar en bastantes edificaciones que aún se mantienen. Esa característica propia del sistema constructivo europeo, el estilo, los gustos, las tradiciones y todo eso se han visto influenciadas directamente por ese tipo de cultura. Bueno, ¿y cómo fue que esas láminas llegaron acá hasta Berlín? Porque hasta donde yo sé, no son hechas acá, ¿verdad? Exactamente. Como decía, los sistemas constructivos fueron traídos por muchos de los personajes que en ese tiempo eran familias pudientes y tenían la capacidad de importar, y todo lo que ellos comercializaban. Por ejemplo, aquí habían asentamientos de la familia Miardi, una familia económicamente muy poderosa que todavía hay descendencias, en las que ellos propiamente traían como parte de su diario vivir mercadería propia de la época. Igualmente construyeron beneficios de café, igualmente en las que prácticamente se pagaba a los trabajadores con una moneda de circulación únicamente para ser intercambiada en sus centros comerciales. De esa manera ellos tenían el control económico de todo el sistema. Eran dueños del medio de producción y eran dueños de la producción. De esa manera la gente se mantenía con trabajo todo el año. De esa manera tuvimos bastantes visitantes de otros lugares que vinieron a residir a Berlín atraídos por el boom del café. Entonces eso rápidamente le dio la riqueza y le dio la historia. Las láminas troqueladas es un fenómeno cultural que se dio prácticamente por transculturalización de la familia. Trajeron sus costumbres, trajeron sus apellidos, su abolengo, y lógicamente dejaron descendencia.
En la actualidad todavía hay gente que descendiente con esos apellidos. Estamos hablando ya de varias décadas, entonces propiamente la familia descendiente ya son segundas, terceras generaciones, pero lógicamente todavía llevan esos apellidos. Y a lo largo de la historia han habido fenómenos. Por ejemplo, Berlín fue intervenido en la cruel guerra civil de los años 80, donde fueron destruidos parte de ese patrimonio. Entonces, manzanas enteras fueron destruidas por los enfrentamientos bélicos. Tal es así que se perdieron alrededor de 3 portales emblemáticos de la ciudad, de los cuales ahorita conservamos 2 nada más. Sin embargo, en esa época Berlín estaba, el parque de Berlín estaba rodeado por lo que eran portales tradicionales, donde la gente y los braceros que venían a trabajar en temporada de café les permitía resguardarse del sol, de la lluvia y del frío. Allí ellos se quedaban a dormir y en el día desarrollaban las labores agrícolas propias del café. Bueno, y aquí también nos encontramos con alguien que nos dicen que tiene historia de este bonito pueblo. ¿Con quién tenemos el gusto por acá? Bueno, con Luis Miguel Bonilla. En mi caso, pues he estado en esta última etapa acá en la municipalidad también a cargo del desarrollo turístico de nuestra ciudad. Entonces, sí tenemos información, digamos, de nuestro pueblo. Bien, ¿qué es lo que usted puede contarnos acerca de tal vez algunos personajes berlineses que han sobresalido a nivel de El Salvador? Sí, bueno, Berlín a lo largo de su historia ha tenido varios personajes en diferentes ámbitos, tanto a nivel cultural, histórico, pero también Berlín ha tenido, digamos, representación política, digamos, en diferentes gobiernos desde mucha época atrás. Berlín ha tenido ministros de obras públicas, diputados, ¿verdad? Que han sido recientemente, por mencionar algunos, Raúl Beltrán Bonilla, él es berlinés, el doctor Cabrera Candray, en la época pasada don Ramón Rivera, ¿verdad? Que es de la familia Rivera, que ahora tienen el Hostal La Casamilla, Hostal El Café, Finca Miramar, entre otros los doctores Zacapa, ¿verdad? Que también en algún momento fueron parte, digamos, de ese pasado político del municipio, pero que también de alguna manera aportaron al desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, cuando Berlín tuvo un ministro que fue ministro de Obras Públicas, fue cuando en Berlín se pavimentaron las calles, ¿verdad? Que antes eran empedradas. Entonces fue él quien trajo ese proyecto de pavimentar lo que en aquel entonces, antes de llamarse Berlín, era el baldío de Aguascalientes o el Gramalón. Y el proyecto de pavimentación desde Mercedes Umaña, la calle Panamericana, llegar hasta acá, hasta Berlín. Entonces, por mencionar algunos, ¿verdad? En ese sentido, pero también han habido otro tipo de personas, digamos, que también han aportado mucho al desarrollo en la parte cultural, ¿verdad? También hemos tenido grandes personas, como la Ceñito Pimpa, ¿verdad? Que en paz descanse, una maestra que trabajó en la Parvularia Nacional por muchos años, que trabajó para el desarrollo de generaciones y que también incursionó mucho en la danza, ¿verdad? En la cultura, principalmente en ese rubro. Entonces, que dejó un gran legado. La Ceñito Alejo, también otra maestra, ¿verdad? Que generó, y podría seguir mencionando muchas personas, ¿verdad? Algunas ya se nos adelantaron, otras todavía siguen vigentes en el ámbito musical. Berlín también ha tenido grandes, digamos, prospectos, ¿verdad? De hecho, podría mencionar grupos como Los Faraones, allá como por los 1970, ¿verdad? Que eran grupos que surgieron en la época cuando surgió también, por ejemplo, Hielo Ardiente, La Fiebre Amarilla, de aquella época, sí, de los 60, los 70, ¿verdad? Entonces aquí también Berlín no se quedaba atrás. Berlín aquí antes del conflicto armado, de la guerra, Berlín tenía un cine, ¿verdad? Tenía un anfiteatro, que ahí se llegaban y se presentaban estos grupos. Y así fueron naciendo diferentes grupos. Actualmente un grupo que se sigue manteniendo, que viene desde la época, ¿verdad? Que muchos de ellos incluso han sido maestros,
muchos de nosotros en el instituto, en las escuelas, es el grupo Macizos, así se llama, ¿verdad? Que todavía ellos se mantienen activos, que es de esos grupos que, ¿verdad?, provienen de ese mismo corte. De ese mismo corte, digamos, de esa época dorada, ¿verdad?, de la música en nuestro país, y que aquí Berlín también tuvo eso. Pero también actualmente Berlín sigue manteniendo esa tradición musical, ¿verdad? Podría mencionar, por ejemplo, un grupo reciente contemporáneo, ¿verdad?, que es dirigido por un gran amigo, Miguel Oviedo, se llama Sonora Café, ¿verdad? Es ya de un corte muy tropical, ¿verdad? Y su nombre Café, ¿verdad?, lógicamente hace honor a esa parte también cultural y tradicional que Berlín ha tenido siempre, ¿verdad?, que es el café. Entonces, y entre otros, ¿verdad?, los cumbiamberos, grupos de cuerda, ¿verdad?, chanchonas tradicionalmente, pero también jóvenes, ¿verdad?, que han incursionado en las bandas musicales también, ¿verdad?, que tienen una gran trayectoria. Berlín se ha caracterizado en la zona y el departamento por tener, digamos, esa cultura musical, ¿verdad? Y ahora tenemos jóvenes de que incluso han trascendido en participar en agrupaciones, ¿verdad?, en bandas ahora, ¿verdad?, regionales mexicanas, en grupos tropicales. Entonces, digamos que sí tenemos muchos personajes, y es parte, ¿verdad?, de la cultura, ¿verdad?, que ha venido trascendiendo desde la época. Ah, vaya. Y Berlín, yo me he fijado que hoy en día Berlín está haciendo tendencia por sus miradores. Sí, la verdad que Berlín desde hace un buen tiempo viene trabajando en ese sentido, ¿verdad?, de desarrollo turístico, impulsado primero por su clima, Berlín por la cultura. De hecho, cuando puedan ver, ¿verdad?, y pueden visualizar, Berlín tiene un centro histórico bien definido, que de hecho es declarado Patrimonio Cultural de El Salvador. Nosotros tenemos un registro, ¿verdad?, donde se identifica el centro histórico, el tipo de construcción de las casas del centro, es la mina troquelada, ¿verdad?, que fue traído en aquella época desde Bélgica, Italia, España, alguna de Estados Unidos, que era intercambiado por el café, ¿verdad?, quienes eran dueños de las fincas, de las grandes haciendas, ¿verdad?, para construir sus casas, y todo lo que podemos ver ahora fue traído de esa manera, ¿verdad?, a través del café. Entonces Berlín tiene ese registro. Entonces, digamos, el clima, todo eso ha permitido de que Berlín de alguna manera vaya dando ese salto, ¿verdad? Digamos que ahora el café, digamos, su economía, el municipio ha variado, ¿verdad? En aquella época de los 60, 70, 80, pues lógicamente en todo el país el café era como el principal rubro económico del país, ¿verdad?, y de las mayores exportaciones que el país tenía. Entonces Berlín era uno de los mayores productores también de aquí de la zona, por la altura, el clima, etc. Pero lógicamente ha sido también un rubro que ha venido de alguna manera decayendo, ¿verdad?, aunque se mantiene, ¿verdad?, no es quedarse parecido. Pero Berlín ha venido cambiando su dinámica económica también de alguna forma, ¿verdad?, al punto de que ahora Berlín tiene varios rubros económicos. Bueno, uno sigue siendo el café, ¿verdad?, pero también la parte agrícola. Berlín es un municipio muy productor, ¿verdad?, de hecho en el departamento es de los mayores productores de maíz, de frijol, también el tema ganadero, ¿verdad?, productos lácteos, etcétera. Pero también ahora el rubro turístico, ¿verdad? Por es que ahora vemos que acá en Berlín pueden encontrar restaurantes, pueden encontrar miradores, hostales, ¿verdad? Pero la mayor ancla que hemos tenido, ¿verdad?, en estos últimos años ha sido precisamente los miradores, ¿verdad?, con vistas panorámicas. Y quienes han incursionado, y el lugar, ¿verdad?, que se ha vuelto tendencia es la comunidad San Lorenzo, donde precisamente ahí Berlín cuenta con 3 miradores, ¿verdad? Entre los más famosos, Paradise, ¿verdad?, donde está la famosa mano, la estrella giratoria, Altos de Yei también, ¿verdad?, donde hay un águila gigante, también muy bonito, y Finca Miramar, ¿verdad?, que es como una puerta a la ventana al cielo, ¿verdad?, donde se puede ver, digamos que esa zona. Pero también tenemos otro, ¿verdad?, que tenemos en el Cerro La Cruz, ¿verdad?, Lindas Coffee Bar, ¿verdad?, donde ahí también todo aquel que desee puede también tener acceso a camping, se puede acampar en esos lugares. En el Cerro La Cruz hay servicios de restaurantes, transporte. Entonces tenemos toda esa gran variedad.
Y últimamente también, bueno, ahora tenemos un centro acuático, ¿verdad? Pool Party Berlín, ¿verdad? También donde hay unas piscinas, y ahora ya tenemos uno también de los toboganes deslizaderos famosos, ¿verdad? Ajá. Ya hay 3 o 4 en el país, pues bueno, y aquí en Berlín, y en el departamento y en toda esta zona, es el primero, ¿verdad? Que es uno de los más largos, de hecho, del país. Entonces, digamos, se ha diversificado, digamos, todos los atractivos turísticos que el municipio tiene. Bueno, la verdad que hay mucha historia, hay mucho que recorrer en Berlín. A la diáspora, ¿qué le diría usted? No, pues bueno, invitarles, ¿verdad? Esta es su tierra, ¿verdad? Los berlineses también, ¿verdad? Que de alguna manera fueron en algún momento buscando mejores oportunidades por diferentes razones, y ahora tienen oportunidad de poder regresar, y que de hecho muchos están regresando por el hecho de que posiblemente ya pasaron su vida laboral, ahora dicen, bueno, es tiempo de regresar a mi tierra, ¿verdad? Descansar, a disfrutar. Y que bueno, a todos los berlineses, ¿verdad? Y no solo berlineses, sino que también a todo aquel salvadoreño también, ¿verdad? Que quieran regresar a su país, los invitamos a que vengan a Berlín. Bueno, ok, muchas gracias entonces por su tiempo y por esos datos de renombre que muchas personas pues no conocíamos.